Pero vamos a continuar con el repaso para el segundo examen parcial y este es específicamente sobre el tema de función exponencial. Como las demás tutorías que hemos dado, lo que hacemos es resolver ejercicios de exámenes de años anteriores. Y bueno, estos son algunos ejercicios que han salido. Dice, si G es una función cuyo dominio es R, tal que G de X es 3 a la X más 2, entonces su ámbito es. Aquí es importante que también podamos visualizar el tipo de función. Bueno, en este caso es una función exponencial, pero las funciones exponenciales pueden tener traslaciones, ¿verdad? Y rotaciones. La función original, por decirlo así, o básica de una función exponencial sería esta. De hecho, como esta que voy a hacer es una función creciente, ya es así. Esa es una función, o tiene la forma de una función exponencial creciente. Lo que pasa es que en esta que acá, que nos están diciendo, donde el criterio es este, 3 a la X más 2, esta función tiene la particularidad de que le sumaron un 2. O sea, si yo le quito este 2, esta función 3 a la X perfectamente podría ser esta, ¿verdad? Recuerden que esta función siempre pasa, bueno, generalmente, si tiene la forma 3 a la X, 2 a la X, ella va a pasar por el eje, este punto va a ser el 0,1, no siempre, ¿verdad? Dependiendo de cómo es la función. En este caso, de hecho, no, porque ella tiene un movimiento hacia arriba, que es lo que les voy a decir. Al sumar este número 2, esta función lo que está haciendo es subiendo 2 unidades. Ella pasa aquí por 0,1. Cuando sumo 2 unidades, paso a 2 y a 3. Entonces va a pasar aquí en 3. Aquí está el 2 y aquí está el 3. No sé si me explico. Este valor lo que hace es subir o bajar la gráfica. Este de aquí, si aquí hubiese aparecido, qué sé yo, X menos 2, lo que hace es un movimiento horizontal de 3 unidades. Por ejemplo, si aquí hubiese sido 3 a la X menos 5, como es menos 5, él se mueve 5 unidades a la derecha. Si hubiese sido 3X más 5, se mueve 5 unidades a la izquierda. Y este 2, cuando uno le suma, lo que hace es subir o bajar de forma horizontal la gráfica de la función. En este caso, como dije antes, se le suma 2. Entonces, si antes pasaba por aquí, ahora pasa por 0,3. Eso quiere decir que ¿cuál sería su ámbito? Bueno, su ámbito va a tener también, bueno, aquí una asíntota en 2. Porque recuerde que antes la asíntota eran 0, pero como subió 2 unidades, ahora la asíntota es en 2. Eso quiere decir que esta función, su ámbito está definido de 2. Recuerden que este es el 2, ¿verdad? Este es el 2, de 2 a más infinito. Entonces la respuesta correcta sería esta. Y no podría ser esta porque ella es asintótica al eje y igual a 2. Como es asintótica, significa que no la va a tocar. Si la tocara, entonces sería esta, pero como no la va a tocar, es esta. Recuerden que este abierto lo que quiere decir es que no incluye a ese 2. En este ejercicio es importante resaltar esos movimientos que tiene la función exponencial, que también lo tiene la función logarítmica. Digamos que la función exponencial, bueno, sabemos que se define así, con a la x, ¿verdad? A no puede ser un número 0. Recuerden que si a es mayor a 0, ella es una función que es creciente. Vamos a anotar eso. Recuerden que si a está entre 0 y 1, perdón, si a es mayor a 1, la función es creciente. Si a está entre 0 y 1, decimos que la función es decreciente. Y bueno, cuando es creciente tiene esta forma, cuando es decreciente va al contrario, va hacia acá, ¿verdad? Pero ella tiene ciertos movimientos. Uno de los movimientos que tiene es este que acabamos de decir, por ejemplo, a la x más un valor k. Si yo le sumo un valor k, lo que ella va a hacer es moverse en este sentido, así, de arriba hacia abajo. Vamos a seleccionarla, que no la puedo seleccionar todo. Yo lo que uno va a poder hacer cuando el movimiento es más k, lo que hace la función es hacer ese movimiento de arriba hacia abajo.
Cuando lo que cambia es f de x igual a la x menos j, por decir algo, entonces el cambio que va a tener la función va a ser horizontal, o sea, se va a mover de esta forma, hacia aquí. Ahora, como un caso particular, cuando ya tengo yo una función que tiene los dos tipos de movimiento, o sea que además de que se corrió j unidades hacia la derecha y le sumamos k, esta función, además de haber subido o bajado, también se movió de forma horizontal. Esos son los movimientos que tiene la función exponencial y la función logarítmica también. Veamos esta otra. Dice la función f definida por f de x. Vamos a resaltar el criterio de la función. Dice que es f de x igual a 0,1 elevado a la menos x más 2. Esta función también tuvo otro movimiento, además de los que le dije antes. Hay otros movimientos, de hecho los podemos ver en esta gráfica. Para ver, no, aquí no. Además del movimiento vertical y horizontal que puede tener la función, como lo dije antes, también hay una función como un movimiento tipo espejo. O sea, yo tengo esta gráfica. Esta función es una función exponencial creciente, ¿verdad? Esa sería f de x igual, qué sé yo, 2 a la x. Una función que es creciente porque el numerito, este número que se llama base es mayor a 1. Es mayor a 1, sí. Si en lugar de f de x es igual a 2 a la x, es f de x igual a menos 2 a la x, entonces la función o la gráfica de la función se refleja con respecto al eje x. O sea, ella sería así. No se hizo curva. No se quiere hacer curva. No se va a hacer curva, parece. Ella sería así. De manera que lo que haría es como reflejar este punto aquí, como si esto fuera un espejo, este punto aquí y así sucesivamente. Si este es el 1,0, este va a ser el menos 1,0. Y eso lo produce este menos que está antes, ¿verdad? Bueno, esta función hay que identificar, bueno, también podríamos identificar si esta función es creciente o decreciente. No es lo que nos están preguntando. Así que mejor resolvemos la pregunta. Dice, la función f definida por corta al eje y. ¿Dónde lo corta? Una función corta al eje y cuando hacemos x igual a 0. O sea, yo sustituyo x por 0. Pero eso quiere decir que voy a ir a calcular la imagen de 0, que sería 0,1 elevado a la menos 0 más 2. Esto sería 0,1 elevado a la 2. Y bueno, ustedes lo pueden resolver con la calculadora. 0,1 es 1 sobre 10. Lo elevamos a la 2 y esto sería un cienzavo. Eso quiere decir que ella interseca el eje Y en el punto 0,1 cienzavo. Recuerden que yo hice X0 para saber quién era Y. Entonces la respuesta correcta es esta. Yo quise sacar un poco más, ¿verdad? Dado que aquí me aparecía un menos, entonces dar a entender que lo que también hacía ella era reflejarse con respecto a la que no tiene ese menos X. Esta otra pregunta dice, si a la función f que va del dominio de f a r, sí me están dando quién es el codominio es r, donde d sub f es el dominio máximo de la función. Su criterio es f de x e a la menos x. Aquí hay que tener cuidado por el menos que hay en el exponente. Recuerden que la función exponencial está definida de esta forma, como a la x. Es importante que esta x esté positiva. Entonces, en este caso, f de x sería 1 entre e a la x. Recuerden que una forma de cambiar este negativo es dándole vuelta, por así decirlo, ¿verdad? A este número. Este número tiene por denominador un 1. Entonces, el recíproco va a ser 1 entre e, o sea, es cambiar el numerador por el denominador. Entonces, esta función, en realidad, la base es 1 entre e. Entonces, ¿ella es una función creciente o decreciente? Siempre tenemos que preguntarnos eso para ver cuando nos están pidiendo la gráfica. Y en este caso,
1 entre E es un número que está entre 0 y 1. 1 entre E es un número que está entre 0 y 1. Eso quiere decir que ella es una función decreciente. Y como les digo, hay que tener cuidado porque el estudiante puede llegar a pensar que como es E a la menos X, como E es un número mayor a 1, porque es 2,71, entonces ella es creciente. Y no, hay que quitar este menos. Y bueno, ya lo quitamos aquí y 1 entre E es una función, 1 entre E a la X es una función decreciente. ¿Cuál de todas es una función decreciente exponencial? Bueno, esta la quitamos porque esta tiene la forma de una función logarítmica. Esta tiene también forma de función logarítmica. Recuerden que la función logarítmica, vamos a poner aquí, una de sus características es que es asintótica al eje Y o a un eje paralelo al eje Y. Entonces, esta y esta serían logarítmicas. Mientras que las exponenciales son asintóticas al eje X o a una recta paralela al eje X. Entonces, estas dos sí tienen forma exponencial. Esta tiene forma exponencial y esta también. Ahora lo que tenemos que ver es cuál de ellas es creciente y cuál es decreciente. Bueno, esta es exponencial creciente y esta es exponencial decreciente. Entonces, la gráfica correspondiente sería esta, la C. Este ejercicio dice, sea la función G que va de D sub G a R, donde D sub G es el dominio máximo. Otra vez nos dicen, nos hablan acerca del dominio máximo de la función. Si su criterio es este, el conjunto de ¿cuál sería? Bueno, recuerden que el dominio máximo de una función depende del criterio de esa función, o sea, de la forma que tenga. En este caso, tenemos una base que es 4/3, ¿verdad? La función es creciente porque 4/3 es mayor a 1, pero aquí tenemos una restricción o una condición. Y la condición es que este menos x no puede ser o más bien debe ser un número positivo. Entonces tenemos una condición de que menos x tiene que ser un número mayor o también podría ser 0. Entonces, x tiene que ser un número menor o igual que 0. Recuerden que cuando paso a dividir este menos 1, 0 entre menos 1 da 0, pero esta desigualdad se invierte. Entonces, antes x era mayor, ahora es menor o igual a 0. Entonces, estos son los números que funcionan. Esos son los que están en el dominio. O sea que estamos hablando de los números menores a 0, estaremos hablando de esta, de la C. Estos son los números mayores a 0, estos son los menores a 0, estos son todos los reales y estos serían todos los reales excepto 4/3. Pero entonces la respuesta correcta sería la C. Este otro ejercicio dice, voy a hacer este un poco más abajo y hacer este más grande. Este otro ejercicio dice, considera la función f, la cual se necesita para responder los ejercicios 5 y 6. Los ejercicios 5 y 6 son el ejercicio que continúa, ¿verdad? Y este. Dice, f es una función que va de D a R con f de x igual a 3x más 1, 3 a la x más 1 menos 6. Aquí, como les decía antes, esta función tuvo dos movimientos. Uno de los movimientos, vamos a anotarlos aquí, ¿cuáles son los movimientos? Un movimiento fue que ella bajó 6 unidades. Ese bajó 6 unidades, lo sé, por el menos 6. ¿Okay? Entonces, ella bajó 6 unidades. Y ella se movió también una unidad hacia la izquierda. Entonces vamos a poner aquí, se movió una unidad hacia la izquierda. ¿Cómo sé que es una y que es hacia la izquierda? Lo sé, vamos a poner aquí, lo sé por el x más 1. Como es un más 1, se movió una unidad hacia la izquierda. Si aquí hubiese sido menos 1, se movió una unidad hacia la derecha. ¿Ok? Por eso lo sé. Ahora, la gráfica de la función
f corresponde a, bueno, recuerden también que es una función exponencial y antes dijimos que las funciones exponenciales tienen asíntotas paralelas al eje x. Entonces, esta cumple, porque es paralela al eje x. Esta cumple, bueno, todas cumplen ser funciones exponenciales, ¿verdad? Que son asintóticas a ejes paralelos al eje y. Pero ¿cuál de ellas es la que representa un movimiento 6 unidades hacia abajo y 1 unidad hacia la izquierda? ¿Verdad? La respuesta correcta sería la C, porque estas dos son funciones que más bien en lugar de haber bajado, subieron. Entonces ninguna de las dos puede ser. Además, esta es una función que es decreciente y ella es creciente. También por eso podríamos quitar esta, ¿verdad? No tomarla en cuenta dentro de las respuestas porque esta es decreciente y la que nos están dando por ser 3 mayor a 1, ella fuera creciente. Entonces la respuesta correcta sería la C. La otra pregunta dice si se sabe que f posee una asíntota. Recuerden que esta pregunta viene de la anterior. La ecuación de la misma corresponde a, bueno, si ella tiene una asíntota, la asíntota ¿dónde la tendría? ¿Verdad? Ella es 3x más 1 menos 6. ¿Dónde tendría la asíntota? La función originalmente es así. Está la función f de x igual a 3 a la x. ¿Verdad? Bueno, esta función, como recuerden que está bajando 6 unidades, es tomarla y bajar las 6 unidades. Originalmente la asíntota estaba en 0. Al bajar las 6 unidades, la asíntota también baja 6 unidades y ella va a quedar entonces con una asíntota en menos 6. Vamos a marcarle aquí la asíntota. Esa sería la asíntota en y igual a menos 6. La asíntota sería y igual a menos 6. O sea que la respuesta correcta sería la D. Dice esta otra, considera la función f de R en R con f de x igual a menos 1 sobre 2 a la x y analice las siguientes proposiciones. Lo que les decía antes, bueno, a esta la tendremos que, la vamos a escribir de esta forma, sería menos 1/2 a la x, ¿verdad? Dice, el ámbito de f es R más, ¿podemos graficarla? Yo les decía antes que 1/2 a la x tiene esta forma, ella es decreciente, tendría esta forma. Vamos a ver si ay, perdón. Vamos a ver si logro hacerla para que me quede exponencial. No la quiere hacer. Bueno. Tendría esta forma, ¿verdad? Cuando yo le aplico el menos del menos 1/2 a la x, ella va a tener esta forma. Recuerden que es como que se refleja en el eje X. Este es el eje X. Y él se va a reflejar en el eje X. Entonces, ¿cuál sería su ámbito? R más, ¿no? Además de que aquí lo podemos ver, recuerde que 2 a la x siempre es un número positivo. Y si yo tomo el 1 y lo divido entre un número positivo, siempre va a ser positivo. Y si le tomo este menos, pues va a ser negativo siempre. Entonces no es cierto que su ámbito es R más, al contrario, más bien su ámbito es R menos. Ahora, la segunda proposición dice que si f es estrictamente creciente, sí, vean, es creciente. ¿Sí? Ella pasó a ser una función creciente. Entonces es verdadera solamente la 2. Esta dice, considera la función g de R en R con g de x igual a e a la x más 1. La gráfica de g es asintótica a la recta de ecuación. Bueno, esta función, la traslación que tiene, recuerde que es una función e a la x más el 1. Este movimiento de más 1 no afecta, no afecta la asíntota, porque para que afecte la asíntota, yo tengo que sumarle aquí un valor para que la asíntota se vea afectada. Si yo le sumo un 2, ya la asíntota original, que era x igual a 0, pasa de 0 a 2, ¿verdad? Que es lo que he estado explicando. Me explico, digamos, la función e a la x es una función creciente, que ella tiene esta forma, ella tiene esa forma, ¿verdad? Cuando yo le sumo 1 aquí,
En realidad el cambio que produce esta función es moverse una unidad hacia la izquierda, sigue siendo exponencial y sigue siendo asintótica al eje x igual a 0. Ella no cambia ahí. ¿Cuándo cambia? Ella cambia, vamos a extender un poco este eje. Ella cambia cuando la asíntota cambia cuando yo le sumo un valor aquí. Digamos que yo le sumo un 2. Entonces eso significa que esta función sube 2 unidades. Y al subir 2 unidades, la asíntota también sube 2 unidades. En este caso, el movimiento se está dando de forma horizontal por este. Entonces la asíntota no cambia, la asíntota sigue siendo la misma. Y igual a 0. Considere, dice este ejercicio, la función h, de R en R. H tiene este criterio. Pongámoslo aquí. H de X es este. El corte con el eje Y de la gráfica de H corresponde a... Bueno, como antes hicimos un ejercicio de estos, como lo hice antes, para encontrar la intersección con el eje Y, siempre sustituyo a X por 0 y encuentro el valor de Y. Eso es para encontrar intersección con eje Y. ¿Cómo encuentro intersección con el eje X? Lo contrario, hago Y igual a 0 y encuentro el valor de X. Esto sería intersección con eje X. Esto es válido para cualquier función. Bueno, nos están preguntando el corte con el eje Y. Entonces hago X igual a 0. Entonces hago aquí H de 0. H de 0 sería E a la menos 0 más 1 menos 1. Esto es E a la 1 menos 1. Y E a la 1 es E. Entonces, ¿dónde está intersecando el eje Y? En 0, E menos 1. La respuesta correcta es la D. Bueno, ahora si quisiéramos encontrar el punto de intersección, pero con el eje X, entonces tendríamos que usar este, ¿verdad? O sea que hay que hacer Y igual a 0. Y en este caso es H de X. Ese es el Y. El Y es el H de X. Entonces yo tendría que resolver esta ecuación. 0 es igual a E a la menos X más 1 menos 1. Y bueno, ya para resolver esta ecuación necesitamos aplicar logaritmos. Y bueno, no la voy a resolver porque no es parte del tema. Pero bueno, usted aplica logaritmo natural a ambos lados. Bueno, lo voy a hacer aquí para que quede. Vamos a resolverlo aquí. Porque tampoco es muy complejo. Tomo el 1, lo paso a sumar. Entonces me queda que 1 es igual a E a la menos X más 1. Aplico logaritmos a ambos lados. Logaritmo natural de 1. Y aplico logaritmo natural de E a la menos X más 1. Logaritmo natural de 1 da 0. Y hay una propiedad de logaritmo que me permite pasar esto a multiplicar. Entonces sería menos X más 1 que multiplica al logaritmo natural de E. Pero el logaritmo natural de E es 1. O sea que 0 es igual a menos X más 1. Y por último vamos a pasar la X aquí a sumar. Entonces tendríamos que X es 1. O sea, el punto de intersección sería el 1,0. Ese sería el punto de intersección. Pero bueno, como les dije antes, hoy no estábamos viendo ecuaciones logarítmicas, ecuaciones exponenciales que terminan siendo logarítmicas, ¿verdad? Pero en esta semana van a resolver más ejercicios de ese tipo. Dice esta otra pregunta, considere la función K, es una función que va de R en R, y K de X es 3/5 a la menos X, menos 1. Recuerden que no puede estar ese menos ahí. Entonces, más bien K de X sería 5/3 a la X menos 1. Esta función es una función que tiene un cambio, un movimiento en el eje vertical, ¿verdad? En el eje horizontal. Ella se está moviendo una unidad hacia abajo. Bueno, la función es creciente o decreciente. Con este número, recuerde, siempre vemos qué tipo de función es. En este caso, es mayor a 1, 5/3. Entonces, es una función creciente. Si es una función creciente, como 1
es mayor que menos 1, también debe de ocurrir que su imagen es mayor. O sea que la imagen de 1 también tiene que ser mayor a la imagen de menos 1, que es lo que está escrito aquí. O sea que esta también es verdadera. Dice que K es cóncava hacia abajo. Bueno, como ella es creciente, ella tiene esta forma, ¿verdad? Bueno, baja una unidad, baja una unidad. Como ella tiene esta forma, más bien es cóncava hacia arriba y es creciente. O sea que esta no es correcta. Y K interseca el eje X en el punto 0,0. Bueno, para saberlo, sustituyamos X por 0 y debería de suceder que Y también es 0. Entonces, si X es 0, vamos a hacer quién es K de 0. K de 0 sería 5 tercios a la 0 menos 1. Todo número, recuerden, elevado a la 0 es 1, excepto el 0, que 0 a la 0 no es 1. Esto va a dar 1 menos 1, que es igual a 0. O sea, sí, pasa por 0,0. ¿Cuáles son verdaderas? La 1 y la 3. Ahora vamos a resolver estos dos problemas. Dice el primero, la cantidad de carbono 14 presente en un organismo T años después de su muerte. Es importante cuando vamos a leer el ejercicio es saber el T en qué unidades está. O sea, si T es años, si T son meses, o incluso si T son trimestres, no sé. Bueno, en este caso T son años. De su muerte está dado por la ecuación, y esta es la ecuación. Es A sub 0 por E a la menos 0,000124T, donde A sub 0 es la cantidad original de carbono 14 en el organismo, perdón, en el organismo. O sea, esa es la cantidad original que tiene, que está presente en el organismo, A sub 0. Obviamente él se va a ir degradando, ¿verdad? Y se degrada conforme a esta fórmula. Dice, si una hoja fosilizada contiene 70% de la cantidad original, o sea que se la encontraron con 30% menos, porque solo le quedaba el 70% de la cantidad original de carbono 14, entonces el fósil indica que la hoja es de hace aproximadamente, bueno, tenemos esta fórmula, ¿verdad? A es igual a sub 0 por E a la menos 0,123124 T. Bueno, si se encontraron esa hoja fosilizada que contiene 70%, significa que él tiene 0,7 de A sub 0. Porque ese es el 70%. Se lo encontraron con 70% menos, o sea, con el 0,7 de A sub 0. Bueno, aquí resolvemos esta ecuación. Cancelamos este A sub 0 con este A sub 0. Nos queda que C 0,7 es igual a E a menos 0,000124T. Y ahora aplicamos el logaritmo natural de 0,7 es igual al logaritmo natural de E elevado a la menos 0,000124T. Como les dije antes, hay una propiedad del logaritmo que me permite pasar este exponente a multiplicar aquí. Entonces me va a quedar el logaritmo natural de 0,7 es igual a menos 0,12324T por logaritmo natural de E. Pero el logaritmo natural de E es 1, solo puedo hacer en la cálculo. Entonces lo voy a quitar de una vez. Y por último, pasamos a dividir este número. Entonces, ¿quién sería T? Sería el logaritmo de 0,7 dividido entre 0, bueno, menos 0,00124, que es igual a T. Lo que pasa es que le vamos a quitar este menos, porque el menos lo vamos a interpretar. Y el menos se interpreta como que ha disminuido, ¿verdad? Que tenemos este valor. T sería el logaritmo natural de 0,7 dividido entre 0,00124. La respuesta correcta sería la B. Ahora hagamos esta última pregunta para terminar. Dice, si la población de cierta especie de peces se modela mediante esta ecuación, vamos a
Esta es la ecuación que se modela, donde P es la cantidad de peces después de T meses, ve que aquí es T meses, ¿verdad? Antes era T años. Entonces la cantidad de peces que hay en el primer año, entonces si hay en el primer año, me están hablando de 12 meses. Y aquí hay que tener cuidado porque ustedes pudieron haber pensado que es 1 y en realidad son 12, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos la fórmula que es P de T. P de T sería 50 por 4 a la 0,5T. Entonces vamos a sacar quién es P de 12. Sería 50 por 4 a la 0,5 por 12. Y esto sería 50 por 4, 0,5 por 12 es 6. Y esto da 204.800. Esta sería la respuesta correcta.